Esa noche arrancamos tarde. Eran cerca de las 10 de la noche cuando mi amigo Toño y yo íbamos sobre el tráiler con un envío muy urgente que salió de último minuto. Ese cargamento tenía que estar en Mexicali al amanecer, así que no había tiempo que perder. Como ese cargamento fue algo imprevisto y teníamos que pasar por La Rumorosa, le tuve que pedir a mi amigo Toño que me acompañara para hacer un poco más seguro ese viaje. Aunque quién diría que esa noche los dos seríamos víctimas de algo. Esa noche era una como tantas otras donde la carretera estaba sola. El viento soplaba duro y las curvas simplemente estaban vueltas locas. El tráiler se tambaleaba un poco y yo le decía a Toño que el aire parecía que quería empujarnos a los barrancos. Él se reía nervioso pues La Rumorosa tiene esa fama, y aunque uno no quiera creer, sí pasa. Hay quienes dicen que La Rumorosa tiene vida propia, y hay ocasiones que parece que ella misma te jala hacia los barrancos. Toño iba de copiloto y yo manejando mientras platicábamos muy tranquilos sobre cosas sin importancia, cuando de repente las luces del vehículo iluminaron a una persona en las orillas de la carretera. Justamente parada vimos una silueta que conforme nos acercábamos, las luces destellaban a una mujer en ese sitio. Por lo que se podía ver a la distancia, ella estaba sola, pero lo que más nos llamó la atención fue su vestimenta, pues no dejaba mucho a la imaginación. No manches, ¿estamos viendo bien? Dijo Toño, pegando la cara en el parabrisas. Sí, es una morra, pero ¿qué hace aquí a estas horas? Aquella mujer vestía con una falda corta, tacones altos y un top que apenas le cubría a pesar de ser mucho frío allá afuera. Su cabello largo y negro se movía con el viento y nos miraba como si esperara algo de nosotros. ¿Qué onda? ¿La subimos? Preguntó Toño. Pues no la vamos a dejar ahí sola. Aunque la realidad era que pensamos que era una mujer que trabajaba de noche. Ya saben, una mujer de la vida galante que luego suele irse con los camioneros, y ante la noche que estaba solitaria, pues bueno, quisimos subirla para ver qué pasaba. Paré el tráiler unos metros delante de ella y Toño se bajó para abrirle la puerta. La mujer subió con una sonrisa tranquila y se sentó entre los dos. Desde cerca era todavía más guapa, ojos oscuros, piel blanca como porcelana. ¿Hasta dónde vas, güerita? Le preguntó Toño bien campante. Unos kilómetros más adelante. Dijo ella, con una voz tan suave que apenas si se oía. Yo la miré de reojo mientras manejaba, pero había algo en ella que parecía un tanto raro, aunque no puedo decir qué es lo que era. Toño, como siempre, no tardó en empezar con sus bromas. ¿Y andas trabajando? ¿Por qué tan sola en esta carretera? Dijo soltando una risita a la vez que le insinuó si era una trabajadora de la noche. Aquella mujer negó con la cabeza sonriendo levemente. No, no trabajo de eso. Respondió. Toño se desanimó tantito, pero siguió platicando con ella tratando de sacarle más cosas. La mujer apenas respondía, como si tuviera más interés en el camino que en nosotros mismos. El ambiente en la cabina empezó a sentirse raro, como pesado, y aunque traíamos la calefacción apagada empezó a hacer calor. A esas alturas yo no estaba interactuando con la mujer, pero aún así sentí una clase de estrés en la espalda bastante pesado. A esto se le sumó que a pesar de hacer calor, estábamos sudando frío. Cuando llegamos a un tramo recto de la carretera, la mujer rompió el silencio y dijo algo que sonó un tanto raro. ¿Quieren ver mis piernas? Toño y yo nos quedamos mudos unos segundos. Yo pensé que había entendido mal, pero Toño, siendo el descarado que es, soltó una risita y le dijo que sí. La mujer preguntó nuevamente si en verdad queríamos ver sus piernas, pero necesitaba que los dos dijéramos que sí, porque si no, no lo haría.
Con algo de temor pero con curiosidad le dije que sí queríamos ver sus piernas. La mujer bajó la mirada y señaló hacia sus piernas. Toño y yo volteamos al mismo tiempo y entonces lo vimos. Esa mujer, esa canija, no tenía piernas. La falda apenas llegaba a donde sus muslos debían terminar, pero ahí no había nada, solo un vacío oscuro como si nunca hubiera tenido piernas. No chingues, Gritó Toño, retrocediendo contra la puerta. Yo frené de golpe y el tráiler chilló mientras se detenía en medio de la carretera. Sin pensarlo abrimos la puerta y bajamos corriendo. El aire helado nos golpeaba la cara, pero eso no nos importaba. ¿qué fue eso, cabrón? Gritó Toño temblando. No sé, güey, no sé, pero no voy a subir otra vez a ese tráiler. Los dos nos quedamos en medio de la carretera de la Rumorosa pensando qué carajos habíamos visto. ¿Qué era eso que nos pasó? Lo viste, ¿verdad? ¿Verdad que viste que esa canija no tenía piernas? No chingues, ¿qué era esa cosa que se nos atravesó en el camino? Dijo Toño a la vez que yo sujetaba un rosario que tenía colgando en el pecho mientras rezaba en mi mente. Nos quedamos afuera un rato tratando de calmarnos, viendo únicamente hacia la cabina llenos de miedo. Para nuestra mala suerte, en ese momento ni un solo auto pasó como para pedirle ayuda. Después de un rato, Toño y yo juntamos valor para regresar al camión. Caminamos lento y abrimos la puerta lentamente. Al hacerlo vimos algo que también fue raro. La cabina estaba vacía. La mujer ya no estaba. Subimos a la cabina y revisamos por todas partes. Incluso bajé para mirar debajo del tráiler, pero nada. Era como si nunca hubiera subido. Y yo nos miramos sin saber qué hacer. Vámonos, güey, no quiero quedarme aquí ni un segundo más. Dijo Toño pálido como un muerto. Subimos al tráiler y ya no hablamos el resto del camino. La cabina se sentía helada, como si la mujer hubiera dejado algo ahí. Desde esa noche, nunca volví a subir a nadie en medio de la Rumorosa. Muy buenas noches, querida comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Josmar y tengo poco más de 15 años como piloto de trailers. Normalmente todos mis recorridos los hago en la zona norte de este país, México. De entre todas las rutas que he logrado atravesar con mi vehículo, sin duda la que más respeto y miedo le tengo es la Rumorosa, pues en ella he visto varias cosas que no tienen algún tipo de explicación lógica. Esto me sucedió hace 2 años si no me equivoco, y creo no estarlo porque lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer. Normalmente casi todos los traileros tienen cierto miedo a pasar por esa zona, aún más cuando es de noche. Por lo regular queremos evitarlo, pero bueno, hay ocasiones que por más que queremos evitar aquel lugar, este es prácticamente imposible. Tenemos que pasar sí o sí. En aquella ocasión eran cerca de las 8 de la noche cuando iba subiendo aquella ruta de la Rumorosa con un pedido urgente que se había hecho en la compañía donde trabajo. Esa noche en particular la carretera estaba bastante solitaria. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer volcar mi tráiler en cada curva. De hecho, ese es uno de mis más grandes miedos, pues suele pasar bastante seguido que ráfagas de viento volquen vehículos pesados como estos. Los faros iluminaban apenas unos metros delante, tragados por la oscuridad que nos rodeaba en toda la sierra. La Rumorosa nunca me había parecido un lugar tan amable, pero esa noche en especial se sentía un tanto diferente. Algo que no puedo describir en concreto, así que lo más cercano que puedo decir sentí aquella noche era miedo.
Llevaba unas 4 horas de recorrido por aquella zona cuando mis ojos se empezaron a sentir bastante cansados, pero esa pesadez en los ojos no era por sueño, era como si de alguna manera algo me estuviera obligando a cerrarlos. Le repito, esa noche era diferente al resto donde había pasado por aquel sitio. Puse atención en el camino para no provocar un accidente, y para ello prendí la radio para escuchar algo de música o algo que me distrajera un poco. Mientras subí a la cumbre, vi como al frente las luces de mi vehículo iluminaron a una persona que estaba parada enfrente de mí. Mientras más me acercaba a esa cosa, me di cuenta que esta era diferente a una persona que podemos decir era normal. Se trataba de un hombre alto y delgado, casi esquelético, con una piel que parecía brillarle. Era como si estuviera hecho de luz propia. No sé si era que estuviera cubierto de brillitos o qué era, pero con la luz del tráiler este brillaba más intensamente. Al ver a aquel hombre me asusté, así que frené de golpe haciendo que las llantas rechinaran en el asfalto. Yo sé que lo que estaba viendo no era una persona. No había forma que alguien tuviera esa complexión y aún más raro, que tuviera ese brillo tan fuerte. Una vez que logré salir de ese shock, pisé el acelerador al fondo para pasar por delante de él y largarme de ahí. Pero en ese mismo momento, esa cosa, ese ser delgado, alto y brilloso, caminó hacia la mitad de la carretera parándose justo en medio de mi carril. Entre los traileros se sabe que cuando alguien o algo se atraviesa en nuestro camino y no es culpa nuestra, con el perdón de Dios le damos para adelante sin detenernos. Así que esa noche más que cualquier otra no lo dudé. Si es que iba a arrollar a esa cosa, pues que fuera de una vez. Esperé únicamente el impacto, pero este jamás llegó. Yo vi como el tráiler lo embistió, pero no sentí nada. No vi nada por los espejos. Era como si simplemente aquella cosa no hubiera estado ahí. En ese momento me tallé los ojos mientras mi respiración se hacía cada vez más fuerte, hasta que me fui relajando un poco. Seguía viendo por el retrovisor, pero esa cosa brillante ya no estaba. Esta había desaparecido. No supe si realmente lo había arrollado o si bien esa cosa era un fantasma que simplemente desapareció. Con mi vista enfrente del camino respiraba profundo creyendo que solamente había sido una visión mala, una de las tantas que pasa en esa zona de la Rumorosa. Y créanme que el mal trago ya lo estaba digiriendo cuando creo pasó algo aún más perturbador que esto. Mientras manejaba vi como arriba de los peñascos que rodean la carretera de la Rumorosa, de ella salieron más de una docena de seres muy parecidos al que vi atrás. Todos estos eran distinguibles en la noche, porque todos producían un brillo propio. A mi alrededor y parados sobre esas pequeñas cumbres, estaban fácilmente 15 o más seres de estos. Al ver eso me di cuenta que ese ser que atropellé atrás sí fue real, pero quizás cuando le pasé por encima, el tráiler lo había desvivido, por lo cual el resto de sus compañeros salieron por él, porque de lo contrario, no sé de dónde es que salieron tantas cosas de esas. Todas ellas eran iguales, altas, delgadas, con brillos en el cuerpo que les hacía destellar una luz como si ellos tuvieran una luz propia. No puedo decir que era una luz intensa, pero sí lo suficientemente para ser notados a la distancia. Al ver eso y ver lo que había ocurrido atrás, mi primera reacción fue creer que estaban ahí por venganza, porque había atropellado a uno de sus camaradas. Con la fe puesta en Dios me persigné y pisé el acelerador al fondo, cambiando las marchas como loco. Ya estaría de Dios si es que esas cosas atravesaban en mi camino, pues, de hacerlo, me los iba a llevar de paso. Aunque no sé si rezarle a Dios era lo que debía hacer en ese momento, pues esas cosas quizás ni siquiera eran humanas, ni siquiera eran de este mundo. Por suerte esas cosas no caminaron, solo estuvieron paradas ahí un tiempo, hasta que yo las fui dejando atrás.
Por el retrovisor se veían, pero no hicieron nada más, solo se quedaron paradas. Sentí que las horas se hacían eternas hasta que vi las primeras luces de un paradero más adelante. Apenas estacioné salí corriendo y me desplomé en el suelo. Otros traileros que estaban cerca me miraron como si estuviera loco, pero cuando les conté lo que había visto, sus rostros cambiaron. Uno de ellos, un trailero un tanto viejo con ojos cansados, me dijo en voz baja: Los vistes, ¿verdad? Viste a esos hombres luminosos. A todos nos aparecen tarde o temprano. Al parecer, cientos de transportistas han visto a esos hombres luminosos, pero a ciencia cierta nadie sabe qué son, pues nadie los ha podido ver más de cerca. Los traileros dicen que quizás son almas en pena, pero hay quienes dicen que se trata de una tribu perdida que vive en la Rumorosa y salen muy de vez en cuando por las noches. Pero bueno, eso a mí ya no me consta. Buenas noches, comunidad, mi nombre es Cecilia y la historia que les quiero contar es una que me contó mi hermano Pedro, quien ha sido trailero desde hace más de 20 años. Nosotros vivimos en Mexicali y, como han de suponer, mi hermano casi siempre, o al menos frecuentemente, suele recorrer la famosa y peligrosa Rumorosa para hacer su traslado de mercancía. Mi hermano tiene 40 años, así que ha visto muchas cosas en la carretera, y esta es una de ellas. Él dice que una tarde-noche iba transitando por la Rumorosa. Ya tenía sus buenas horas manejando por esa carretera tan peligrosa, y aunque ya sabía muy bien cómo estaba la onda, aún así estaba muy alerta por si acaso. Entrada la noche y ante el frío que ya se medio empezaba a sentir, dice encendió un cigarro para calmarse. Aunque sabía que el humo lo iba a marear, era mejor sentir eso que frío y cansancio. Él iba como a mitad de la Rumorosa, cuando dice que llegó a una recta, misma donde levantó su vista al cielo, pues su mirada empezó a percatarse de algo. En el cielo, justo arriba de las montañas, había dos luces brillantes. Dice que no eran estrellas ni aviones. Estas eran mucho más grandes y con un color azul intenso que hacía doler la vista con tan solo prestarle atención. ¿Qué carajos es eso?, murmuró mi hermano, soltando el cigarro en el cenicero. Mi hermano bajó un poco la velocidad para observar mejor las cosas. Aquellas luces no eran estáticas, se movían, giraban entre sí, como si estuvieran jugando. Por un momento pensé que podían ser drones, pero algo no cuadraba, pues esas cosas eran demasiado rápidas, demasiado perfectas en sus movimientos. Pedro sintió como un escalofrío le recorría la espalda, siendo que en ese momento una de las luces bajó lentamente, acercándose más al nivel de la carretera. Ahora dice que podía verla mejor, y lo que vio lo dejó helado. Dentro de esa bola de luz parecía haber una figura humana. No podía ser, pero ahí estaba, una silueta, una sentada como si estuviera manejando algún tipo de vehículo invisible, rodeada de ese resplandor azul. Pedro tragó saliva y miró hacia la segunda luz que también descendía y se colocaba al lado de la primera. Ambas parecían que lo estaban observando, aunque de eso no está seguro. Esto no está bien, esto no está bien, se decía mientras respiraba en voz baja, sin quitarle la vista de las luces. Él no quiso saber qué era esa cosa, así que mejor pisó el acelerador a fondo, haciendo que el motor del tráiler rugiera en la oscuridad de la noche. El velocímetro subía rápidamente, pero las luces le seguían manteniendo la distancia como si éstas no le costara seguirlo.
Pedro miraba por los espejos esperando que desaparecieran, pero ellas seguían ahí, flotando a unos metros detrás de él, a unos metros de la caja del tráiler. Mi hermano intentó no pensar en ello, enfocándose en la carretera y en no perder el control en las curvas. No me van a agarrar. Van a ver que no me van a agarrar, hijos de su madre, dijo entre dientes, aunque no sabía quién se lo decía. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. De repente las luces comenzaron a subir, alejándose lentamente hacia el cielo. Pedro las observó por el retrovisor y justo antes de que desaparecieran, ambas se detuvieron por un instante, como despidiéndose, y luego se apagaron. El resto del camino fue un silencio incómodo. Pedro llegó a una estación de gasolina donde estacionó su tráiler y bajó temblando. Encendió otro cigarro y trató de calmarse, pero las manos no dejaban de temblarle. No sabe si lo que vio eran las mentadas brujas de la Rumorosa, que son bolas de fuego pero que se convierten en mujeres, o si lo que vio era otra cosa, algo así como ovnis piloteados por extraterrestres. La cosa es que cual fuera la respuesta, no era nada grata. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.